Muy buenos días, amigos del día. Qué satisfacción para nosotros entregarles nuestro trabajo desde tempranito. Gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy, con muchísimas informaciones de interés, los mantendremos al tanto de cómo van las cosas en el Senado para elegir a la Junta Central Electoral. ¿Será independiente? ¿Será de consenso, que quiere decir de reparto? Ya veremos. Todo eso se está barajando y muchas informaciones más de interés actual. Muy buenos días, Edith Febles, Javier Cabreja. ¿Cómo les amanece? Muy buenos días, Uchi Lora. Muy buenos días, Javier. Buenos días también para ustedes. ¿Cómo les amanece? Hola, Javier. Hola Edith, hola Uchi, hola a los amigos televidentes que cada mañana nos acompañan en este programa que, como ya indicaba Uchi, con mucho contenido como cada día procuramos hacer, de forma que ustedes estén bien informados y podamos también compartir con ustedes análisis de estos hechos tan relevantes en el país. Recordar que pueden seguirnos además a través de las redes sociales en el canal de YouTube del programa El Día RD, así como a través de otras redes como Twitter, en la etiqueta Viendo el Día RD, donde ustedes pueden compartir sus opiniones y sus preguntas a los invitados que tenemos cada día. Muchos temas importantes, Edith, y como cada día, pues damos seguimiento a la situación del coronavirus en la República Dominicana a partir de los datos que proporciona el Ministerio de Salud Pública. Ayer se presentó el boletín número 192 y en este boletín, pues la cantidad de pruebas que se informaron, se realizaron fue de 4.440 pruebas para un total de 470.261 realizadas hasta el momento. En este boletín número 192, 429 casos positivos para un total de 111.386 casos positivos. Y el número de fallecidos fue de 2 para un total de 2.095 muertos por el COVID en la República Dominicana hasta el momento. Esto da una tasa de positividad de 13.13%. Este indicador continúa bajando, lo que es un dato importante. Recordemos que la pasada semana la tasa de positividad rondaba el 17%, pues hoy se encuentra a este nivel, al nivel del 13.13%, y esto es un paso de avance. La tasa de letalidad, 1.88%. Si nos comparamos con los otros países de las Antillas Mayores, la República Dominicana, pues ocupando la primera posición con esos 111.386 casos positivos y los 2.095 muertos. Puerto Rico en una segunda posición con 45.413 casos y 642 muertos. En tanto que Haití tiene 8.723 casos positivos y 227 fallecidos. Cuba, 5.412 personas contagiadas para 120 muertos por el coronavirus. Y Jamaica en la última posición con 5.854 fallecidos y 88 muertos. Esto es lo que indica, este dato te indica la situación en que se encuentra el país en relación con otros países del Caribe, con lo que compartimos no solo proximidad, sino que hay una especie de competencia en las actividades económicas y sobre todo en la actividad, una de las actividades más importantes de la región, que es el turismo, Edith.
Bueno, efectivamente, que vamos a ver en el día de hoy algunos datos sobre el incremento, la idea de incrementar el turismo, sobre todo el turismo interno en la República Dominicana. Pero antes de eso, miremos un poco la ocupación hospitalaria, que nos da una idea. Ha ido a la baja en las últimas semanas y digamos que se mantiene estable para ese lunes las camas de hospitalización. En el sector público, 2.361, 389, un 16% de ocupación, pero yo siempre les digo que miren con cierta recelo, no hay que tener demasiado confianza en las camas del sector público, porque pueden existir camas, miren la denuncia que hacía el mismo presidente de la República al encontrarse la situación del Hospital Musa en San Pedro de Macorís, y eso que se supone que es el regional del este, o sea, hay muchos lugares donde tenemos camas y no necesariamente tenemos los recursos suficientes. En el sector privado, 1.114 camas de hospitalización, están ocupadas 442, eso significa que hay un 40% de ocupación de camas hospitalarias. Si se fijan, pese a todas las que tiene el sector público, la ocupación en el sector privado es más alta, y esto es porque, digamos que hay una tendencia en la gente que tiene seguros médicos a acudir al sector privado en busca del sistema de salud, es decir que menos personas ingresadas en el sector público pese a la cantidad de camas que tiene, que duplica las del sector privado. Vamos a ver entonces las camas en cuidados intensivos y sigue siendo la misma tendencia. El sector privado tiene mucho más en estas zonas especializadas, tiene 307 frente a las 250 que tiene el sector público, que ha ido en incremento porque el sector público comenzó casi sin camas de cuidados intensivos destinadas al COVID-19, es importante decir esto, esa totalidad son las destinadas exclusivamente al cuidado intensivo de personas afectadas del COVID-19. En el sector público, 79 en uso para un 32%, en el sector privado 117 para un 38%, que es mucho más si se compara ese porcentaje, si se ve que es que el sector privado tiene un nivel más alto, tiene 117 frente a las 79 personas que están ingresadas en cuidados intensivos en el sector público. Vamos con los ventiladores que... Bueno, ahí tienen ustedes en uso 123 para una ocupación de 28%. Tenemos habilitados en el país ya 435 ventiladores. Eso es mucho más, es más que el doble de cómo empezó esta pandemia. Y obviamente uno de los, y era lo que hacía referencia Javier, sobre todo el tema del turismo, uno de los grandes desafíos es la convergencia, como le llamó CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud en su informe del mes de julio, la convergencia entre la salud, la economía y otras variables. O sea, el que no se muere de COVID podría morirse en América Latina de hambre, entonces es necesario esa convergencia, pero en ese mismo documento recomendaba que se hiciese por etapas y digamos que con algunas características como la protección. Ayer el ministro de Turismo, David Collado, hablaba de cómo estaban llenos los hoteles. Lo decía en su cuenta de Twitter diciendo, mírenlo ahí, recibimos la noticia de que las habitaciones de los hoteles del interior habilitadas para este fin de semana están llenas. El presente gobierno ha apostado al turismo interno como una visión de activar la cadena de valor del sector y poco a poco lo estamos logrando. Y bueno, sí es bueno pensar que se va a reactivar la economía de alguna manera, eso es necesario. El sector turismo tiene mucho impacto, no solo en los hoteles en sí mismos, sino lo que implica en términos comerciales, en las zonas y demás. Sin embargo, algunos detalles que llegaban desde esos hoteles son preocupantes con respecto a la seguridad de las personas. Si República Dominicana deja eso abierto, simplemente turismo, vengan todos, abrimos las puertas, hay dinero prestado, entren todos, como decía aquel señor, ya sabemos lo que podría ocurrir, podríamos tener un incremento. Hay gente que cree que el COVID ya no existe. Sí existe, vamos a mirar el caso de España, por ejemplo, que salió por un momento determinado de esos picos tan altos de contagio y otra vez volvió a caer. República Dominicana debería tomar muy en cuenta esta protección, no lo está haciendo, por ejemplo, en estas piscinas de Punta Cana, donde se vio, es en un hotel de Punta Cana, donde se vio, Javier, cantidad de gente sin mascarilla, sin guardar ninguna distancia.
Yo no tengo el nombre del hotel, he visto he visto varias citas, pero no tengo la certeza y por eso no menciono el hotel, pero la gente que sabe de turismo y que ha estado sabe, esto es un hotel de todo incluido y eso no es posible de esta manera. O sea, ese nivel de contagio, esa tasa de contagio podría dispararse con estas formas impresionantes y tan irresponsables. Entonces no puede ser. Yo creo que ahí tiene no solo el Ministerio de Turismo, sino Salud Pública, un gran desafío, Javier. Así es, y los propios hoteles, Edith, porque si está la estrategia de poder operar con una nueva normalidad en la República Dominicana, en un sector tan importante de la economía, los propios dueños de hoteles y los responsables de estas instalaciones tienen que tomar medidas que garanticen la bioseguridad de las personas que asisten a estos lugares. Ya hemos insistido mucho en esto. El tema de controlar la pandemia, que todavía va a costar tiempo. El hecho de que la República Dominicana tenga indicadores positivos y se hayan mejorado temas como la tasa de positividad, se haya reducido el uso de camas en hospitales y unidades de cuidado intensivo, no quiere decir que ya nosotros hemos superado esta situación de crisis sanitaria. Como tú lo decías, Eddie, la situación está ahí y costará todavía mucho tiempo a la República Dominicana y el mundo poder superar esta situación. Se está trabajando en la elaboración de una vacuna y en lo que eso llega, lo único que funciona es asumir con responsabilidad las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha estado indicando desde hace mucho tiempo. El distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado de las manos, son las medidas que van a permitir evitar que se expanda el coronavirus en nuestro país. Y lo que es más, que pueda haber un rebrote de la situación como indicabas, que es un riesgo. Ya nosotros lo tuvimos, nosotros en el país antes del mes de julio se había comenzado a avanzar en tener cierto control del coronavirus. Recordemos que se comenzó un proceso de reapertura económica en varias fases. No pudimos llegar a la fase 2, apenas llegamos a la fase 2 y esto indicó que no estábamos, parece, preparados en el país para esa flexibilización de las medidas. Pues esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo porque eso que se vio en ese hotel que tú ya señalabas y del que vimos imágenes, pues se vio también en diversas playas de aquí de la República Dominicana. El jueves pasado, que era feriado, ayer domingo, por ejemplo, hay imágenes en los medios de comunicación de algunas playas del este del país donde había una cantidad impresionante de gente sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento físico. Todo esto lo que está apuntando es que el riesgo de que pueda haber un incremento de este virus, de esta enfermedad, puede ser muy alto. Entonces, frente a esto, es necesario que se asuma una mayor conciencia, una mayor responsabilidad, porque no podrá haber turismo, ni podrá haber una reapertura y una dinamización de la economía hasta tanto no haya un control real del coronavirus. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, Edith, porque a partir del día de hoy, las autoridades han dispuesto una flexibilización del horario del toque de queda. A partir de hoy, los días laborables, de lunes a viernes, el toque de queda va a iniciar a las 9 de la noche
y terminaría a las 5 de la mañana. Y los fines de semana, sábado y domingo, ese horario sería a partir de toque de queda, sería a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y lo que uno quisiera es que esta flexibilización no se constituya en un elemento de riesgo en nuestro país. Ya distintos sectores, como el Colegio Médico Dominicano y algunos especialistas, han estado señalando que esta no es una buena medida, que no se debió flexibilizar el toque de queda, que todavía no estamos preparados y que estamos lejos en la República Dominicana de allanar esta curva de contagio del coronavirus. Así que la única forma de que esta flexibilización como una manera de reactivar la economía, de evitar estos tapones que se generan cada día en las principales ciudades del país, de hacer que esa economía informal también pueda funcionar, pero la única manera de llevar este tema de la flexibilización es si se asume la responsabilidad de cumplir con las medidas que ya le he estado indicando, Edith. Bueno, efectivamente, hoy comienza ese nuevo horario de toque de queda. Lo que vivimos anoche en la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, son varias denuncias de violación al toque de queda. Incluso hubo sectores donde se produjeron, digamos que pequeños conatos de protestas y demás, con intercambio entre la policía entre la policía y pobladores y personas que estaban en esas comunidades. Yo, por ejemplo, anoche en el barrio 27 de febrero, y que lo está reportando el periódico Listín Diario en el día de hoy, que recibió varios videos, hay videos circulando de lo que fue anoche una cosa impresionante. La gente se tiró a las calles en algunos de estos sectores. Les cuento, por ejemplo, en el barrio Mejoramiento Social, en el Distrito Nacional, me contactaba anoche, pude conversar con un residente donde se produjeron enfrentamientos de personas con botellas, a botellazos limpios contra la policía, que les respondía con bombas lacrimógenas, y ahí había también, había incluso en momentos determinados disparos al aire, según lo que me están diciendo. Eso se produjo en el sector Mejoramiento Social. Debo decir que este es uno de los principales problemas que tenemos. Yo no veo tantos problemas en el horario de toque de queda, por ejemplo, de empezarlo a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque mucha gente está teniendo serias dificultades, no es posible, o sea, con la apertura económica que tenemos. Hay gente que está trabajando y sale a las 6:30 de la tarde, y no es verdad que cruza la ciudad en 30 minutos, o sea, tenemos mucha gente teniendo problemas, pero además, si están abriendo los hoteles y dicen que a las 5 de la tarde es el toque de queda, la gente para regresar de cualquier punto del interior del país, eso no es posible, o sea, tendría que irse desde el viernes para poder salir. ¿A qué hora sale? O sea, antes del mediodía tendría que salir de cualquier punto para llegar a Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ahora bien, uno no le ve tanto sentido a esa restricción de modo absoluto si estás teniendo los hoteles como lo estamos teniendo en el día de ayer. Yo creo que ese es el gran desafío ahora, de que esa apertura esté regulada, porque no es posible que estemos mirando lo que ocurría en algunos hoteles del interior del país, y a la gente se lo digo: cuiden a su familia, cuiden a sus ancianos. Ahí tienen la imagen, por ejemplo, del Listín Diario de anoche, creo que ese es el barrio 27 de febrero, donde ellos reportaban la cantidad de personas que estaban en las calles, pero incluso antes, yo siempre he presentado imágenes de sectores cercanos al Faro Colón, por ejemplo, toda esa zona, sectores cercanos a Arroyo Hondo, donde se han dado fiestas colectivas los domingos en la noche. Eso no hay quien lo haya podido parar. Fiestas colectivas, la gente se enloquece. Claro. Entonces, también depende un poco de la ciudadanía, de la gente saber. Si usted se va a un hotel y usted lleva a sus hijos y usted se mezcla allí en esas piscinas, está probado que las piscinas son de alto riesgo, a no ser que tengan la cantidad de cloro suficiente
cómo se administra esa clorificación del agua de esas piscinas, pero el mayor riesgo está en ese entorno, en la orilla. Alguien contagiado viene, está ahí, intercambia, viene usted, pasa y se sienta con sus hijos. Entonces, vamos a ser responsables. Hay muchas formas también de hacer turismo. Ahora mismo, con todas las plataformas que ya se reactivaron, de alquilar, por ejemplo, una residencia, un sector turístico, y usted va y come a un sitio de esto, pero entrar a ese bullicio, a ese reperpero de gente, de ese modo que lo he visto, es totalmente irresponsable. Y recordarle a las autoridades, incluso hay un estudio, un informe que hizo la CEPAL, que ya refería en el mes de julio, que hablaba de esa convergencia entre la economía y la actividad económica. La caída económica que ha tenido América Latina, decían, no tiene precedentes, es inédita. Y estamos en países, y el nuestro lo es, donde la economía es básicamente informal, la gente no tiene protección social, el acceso a la salud tiene muchas dificultades. Ahora mismo las autoridades nuevas están descubriendo cómo es que operan los hospitales públicos del país. Mucha gente, y sobre todo los que toman decisiones en este país, los mismos actores de gobierno, que es gente que tiene mucho cúmulo de riqueza conforme a su declaración jurada de bienes, no tienen ni idea del trabajo que pasa la gente cuando va a un hospital público. La gente sí lo sabe, entonces evite llegar a ese nivel, eviten llegar a las salas de los hospitales, claro. Cuando lleguemos todos, cuando lleguen sus ancianos, yo he visto a tanta gente con problemas. Cuando llegamos a los niveles críticos aquí en República Dominicana, en algunos centros, cuando tuvimos ese 95% de ocupación hospitalaria, a mí misma me llamaba gente que conseguía el teléfono o que escribía por redes sociales, por favor díganos dónde hay una unidad de cuidados intensivos, porque tengo a mi abuela, porque tengo a mi madre, porque tengo a mi tía, claro. Porque tengo a mi hermana. Gente que salieron, campesinos contagiados porque llegaron gente de la ciudad a llevarle la enfermedad. Entonces tómenselo en serio, eso no es una chercha, porque tú ves la gente disfrutando claro. Como ajena, con ese espíritu, se les olvida. Pero señores, nosotros hemos tenido fallecimientos. Como si no pasara nada. Exacto, como que se nos olvida, como que nos desconectamos. El gusto y la cabeza se desconectan. Entonces todo por el gusto, por la fiesta, por el bullicio. Claro, es como una ilusión de que se vuelve a la normalidad cuando no es cierto. Estamos lejos y el mundo está lejos de poder resolver esta situación del contagio por el coronavirus, y que hay que meterse en la cabeza que podemos comenzar un proceso de reapertura y de normalización de la vida social, pero bajo una nueva covidianidad que la han llamado algunos sectores. Es una nueva normalidad que implica, pues, lo que hemos dicho acá, Eddie, en distintas oportunidades. No solo todas estas medidas de distanciamiento físico, de uso de mascarilla, incluso la forma de saludar, porque sabemos que por ser caribeños nos gusta mucho el contacto físico, el saludo de manos, el abrazo. Son de las cosas que necesariamente tienen que cambiar y han cambiado, y eso va a durar tiempo para volver a la situación que teníamos previo al coronavirus, y eso requiere una gran responsabilidad por parte de la gente, y es un llamado de atención de forma tal que la República Dominicana no vuelva a esa situación de casi colapso del sistema sanitario en la que estuvo hace algunos meses, porque eso sería lo grave, y coincido contigo, Edith, que lleguemos a una situación donde los hospitales y los centros de salud en términos generales no den abasto para atender la demanda de personas afectadas por el COVID-19. Eso es lo que hay que evitar en la República Dominicana. Mira, tenemos que irnos a la pausa, no sin antes informar, Edith, y tú tienes más detalles sobre esto, que el día de ayer circuló a través de las redes sociales una comunicación del periodista Olivo de León, quien renunció a través de esta comunicación a su puesto como director de comunicaciones de salud pública. Y ahí deja, aunque no da de manera directa detalles de los motivos de la renuncia, pero deja ver que hay una situación
en el sector salud o en las distintas instituciones que tienen la responsabilidad de enfrentar la crisis sanitaria en la que vive el país en estos momentos y que hay una situación relacionada con el tema de coordinación interinstitucional y de mecanismos efectivos de comunicación y de relación con la prensa. Y esto es delicado porque en medio de una crisis sanitaria como la que vivimos, uno de los elementos que tiene que funcionar de manera adecuada es el tema de la información y de la comunicación. Pues recordemos que hay varias instituciones, tanto la Vicepresidencia de la República, que tiene su responsabilidad la coordinación del Gabinete de Salud, como la institución oficial de comunicación DICOM de la Presidencia y el Ministerio de Salud, que son de las instituciones que tienen que estar pues informando, comunicándose permanentemente con la ciudadanía informando sobre lo que están haciendo. Y parece, Edith, que aquí hay algunas dificultades que necesariamente tienen que ser superadas. Bueno, Olivo de León es un viejo periodista, no un periodista viejo, sino un viejo periodista, que ha ejercido durante muchos años y sobre todo mucha gente le conoce, muchos periodistas le conocen por sus labores en el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y bueno, ha presentado su renuncia y como dices, en su carta deja entrever que hay unos problemas bastante claros. Él dice: agradecemos la confianza que han depositado en mí para este trabajo, pero existen unas condiciones bajo las cuales se me hace sumamente difícil realizar el trabajo profesional y a pesar de que he solicitado en numerosas ocasiones adoptar medidas para superar estas dificultades, no se han tomado en cuenta mis recomendaciones, por lo cual dejo vacante mi plaza para que usted, y miren este dato también ahí porque está diciendo, para que usted o la persona que decida DICOM o la Vicepresidencia de la República asuma la dirección de comunicaciones de este importantísimo ministerio. Probablemente si le preguntáramos en privado al ministro de Salud las implicaciones que tiene esta renuncia, diría que él, Olivo, prácticamente no ha trabajado con él, porque a esta altura de juego, según lo que yo tengo entendido, el ministro de Salud no se ha sentado con su jefe de prensa a decir vamos a despachar esto. ¿Por qué? Porque en este momento hay muchas cabezas mandando sobre este tipo de temas. Es una cosa que se nota. Yo quiero decir que se nota y de alguna manera uno espera que conforme pasen los días, como que se acomoden. Cuando nos invitaron un grupo de periodistas que fuimos varios al Palacio Nacional, donde aproximadamente 25 periodistas, y recuerdo que cuando iba un policía me comentó lo siguiente, yo le dije, ¿cómo usted ve la cosa? Y me dice, bueno, mija, le voy a decir algo, yo tengo muchos años trabajando y he visto a muchos gobiernos entrar y salir y siempre hay un reperpero al principio hasta que se acotejan. Espere que se acotejen, que esa gente todavía no se ha acotejado. Esa fue la frase del policía, pero eso expresa esa manera que hay todavía de que no se sabe exactamente, es como si estuvieran esperando para sincronizar, aunque es una palabra difícil tomando en cuenta que el expresidente Danilo Medina decía de esa sincronización como si fuera un maestro de música y al final ya ustedes vieron lo que pasó. Sí. Pero hay problemas en este sentido. Hay un chat, que es un chat, y para que la gente pueda entender, es un chat que se creó del Ministerio de Salud Pública y la Presidencia de la República antes de la llegada de este gobierno y que se ha mantenido vigente. El que ha participado en ese chat, y estamos hablando de que ahí están todos los periodistas del área de salud, periodistas que están fuera de aquí del distrito, o sea, es global, se da cuenta de que hay momentos en los que se ha estado pidiendo respuestas que son simples, que son sencillas, que son obvias y que tú no encuentras a nadie que te responda. Y eso incluye, por supuesto, a Olivo de León, que no tenía, parece ser, la posibilidad de responder porque no dependía de él, es lo que me están diciendo. Entonces creo que, bueno, Olivo, que le vaya muy bien, ha decidido renunciar. Creo que esa es una decisión profesional que cualquiera puede adoptar en un momento determinado si siente que no están las condiciones. Yo sé que Olivo seguirá su vida y no hay problema por él. El problema no es Olivo, el problema es que esta podría ser la oportunidad para que se pongan de acuerdo y decidan
de qué manera es que se va a gestionar la comunicación. Y se lo digo no solo al ministro de Salud, sino a todos los funcionarios públicos, ministros, directores y demás. Pero sobre todo el Ministerio de Salud en una pandemia, que ustedes no tengan claro, que no esté claro cómo es que se va a gestionar un tema tan importante. Te digo algo, Javier, y a la gente que está ahí. Teníamos una rueda de prensa diaria, aquí lo hemos hablado. Mucha gente decía que una rueda de prensa diario era demasiado, porque llegó un momento que la gente escuchaba sin escuchar, como cuando usted escucha la lluvia, que no se pone a oír lo que está diciendo, o escuchaba la Lotería Nacional. Pero obviamente se necesita más que una vez a la semana. Ahora se da una rueda de prensa una vez a la semana. Según lo que tengo entendido, incluso hay debates de si se hace en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, en ese programa especial que pusieron, o si se hace en el Palacio, o si se hace en el Ministerio de Salud Pública, o sea, cosas que son muy simples. Ojalá pudieran ponerse de acuerdo porque transmitir la información a tiempo, precisa, y sobre todo esa relación que fluya con los medios de comunicación es tan relevante como las decisiones en toda su globalidad, en una época donde necesitamos una comunicación efectiva. Y recordar solo que cuando no hay una comunicación efectiva, lo que vas a tener son rumores, son cosas que afectan y no está claro. Así que bueno, Olivo se va y probablemente nunca, lo que él dice, que las propuestas que él hacía se llegaron a tomar en cuenta, pero yo creo que es un trabajo conjunto que ahí hay que revisar. Así que ahí está, esta será una de las primeras denuncias, aunque el Ministerio de Salud llama la atención por otro aspecto, es algo que pasaba este fin de semana, que ameritó una cancelación, de eso vamos a hablar cuando regresemos en el siguiente bloque, Javier. Así que vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos en breve.